Cerca de 3.000 familias recibieron mediaguas pese a que no habían resultado damnificadas por el terremoto de febrero pasado. El gobierno culpó a los municipios quienes habrían realizado catastros erróneos de los afectados, pero desde la oposición les dicen que no pueden simplemente deslindar responsabilidades. Desarrollamos el tema aquí en el estudio con el subsecretario de Vivienda, Andrés Jacobelli. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, cuando hay una emergencia muy fuerte y cuando la demanda es muy crítica y el beneficio es relativamente bajo, uno tiene que estar dispuesto a que se produzcan estas cosas. Yo no buscaría culpabilidades. Estamos frente a un trastorno nacional, con municipios muy complicados. Entonces, evidentemente, uno podría esperar que se produzcan los errores. Yo no culparía a los municipios ni tampoco al gobierno. Aquí estamos hablando de menos de un 5%. Entonces, si habláramos de subsidios de vivienda, donde hay un proceso más largo, uno entiende que tiene que haber más restricciones, procedimientos, ponerse entre comillas burocrático. Pero cuando uno está enfrentado a una emergencia de tal magnitud, a mí me parece razonable que se relajen ciertos criterios y que se confíe en parte en la gente, en parte en los alcaldes, en parte en el funcionario. Y se produjeron errores que son del 3-4%, que a mí me parece que está dentro de lo razonable para el tipo de entrega y la necesidad que tenía. Ahora, en todo caso, allí igual hubo una falla en el tema de la fiscalización o del control. Se lo pregunto porque en algunos testimonios que entregan algunos alcaldes, incluso algunas personas que han sido beneficiadas con esto, o vecinos que vieron la situación, indicaban que decía que alguien le decía a la autoridad X, yo soy la persona damnificada, o esta es mi casa y no era su casa, o aquí viven mis papás y no eran sus papás. Entonces así ingresaban a un registro, entonces se ve como demasiado fácil de vulnerar el sistema. Sí, pero pongamos en el otro caso, supongamos que le hubieran arrasado la casa, no quedó con billetera, no tiene su identidad, el municipio no tiene computadores. Y si hubiéramos puesto estricto y no querer entregar medida en ningún lado, a menos que presentara más o menos declaración de inhabilidad de la vivienda, también nos habrían criticado porque no hubieran entregado las cosas oportunamente. Entonces, en el balance me parece que es razonable y yo no entraría a culpar a unos a otros. Aquí se actuó rápidamente, eficientemente y se cumplió, yo diría, sobre un 95%, que es un muy buen número por una emergencia. Mirado con situaciones en otras catástrofes, es muy buen número. Miremos la misma historia de nosotros, ¿no?, como país. Miremos lo que ha pasado en otras regiones donde ha habido terremotos mucho más concentrados y tenemos números mucho más grandes. Y yo, al revés, felicitaría la transparencia que tuvo el gobierno de poner esta cifra y buscar, aunque sea un 4%, aunque sea poquito dinero cada uno, y aprender de esos errores. Pero aquí ha habido muchos casos que se han entregado mediagua y beneficios sin que los beneficiarios realmente tengan antecedentes suficientes como para... Y cuando la oposición desde una crítica política dice que esto pudo haberse debido a la premura que tenía el gobierno de llegar a una meta, por todo lo que se provocó en un principio también, no solamente por una meta en cuanto a responder antes del invierno, sino en una meta política de demostrar rápidamente eficiencia y que por eso entonces se habrían relajado los controles. No, la meta está bien puesta, es evidente que tenemos que responder rápido. Yo no me cabe duda que más que una meta política, una meta de responsabilidad con el país. Teníamos que responder rápido y está bien. Y teníamos que estar dispuestos a que pequeños errores se produjeran. A mí me parece que esto estuvo bien. La crítica es razonable, es parte de esta historia, de este negocio y la vamos a aceptar. Pero creo que la meta se cumplió, la meta era adecuada y esto no fue un show mediático, esto fue porque la gente necesitaba y está comprobado. Levantamos los antecedentes, cruzamos los datos ex post a los 100 días y nos dimos cuenta que había un 4% que estaba mal, razonable. ¿Y qué va a pasar con esas personas si eventualmente ellas quisieran acceder a algún tipo de beneficio posteriormente de tipo estatal en el ámbito de la vivienda? Bueno, ese antecedente se tomará en cuenta, no está tipificado como un delito, pero sí estamos, por ejemplo, les quiero comentar que en el caso de vivienda estamos siendo mucho más rigurosos. Solamente para poner cifras, se entregaron en 90 días o menos, en 50 días, 70.000 mediaguas y hubo 3.000 que estaban mal entregadas. Quiero decir que desgraciadamente y lamentablemente tenemos en Chile 3.000 viviendas definitivas, casas de 10, 12 millones de pesos que se entregaron, que están vacías hoy día porque se entregaron mal, en un proceso reglado, sin emergencia, pasando por todos los procesos. Y eso lo queríamos nosotros. Entonces, si contrastamos eso, yo me parece muchísimo más grave. Estamos hablando de varias órdenes de dimensión más grave, tener viviendas definitivas abandonadas en Chile, tener 1.200 viviendas abandonadas en la región del Maule, cuando hay unas
pocas mediaguas en dinero y sujeto a la emergencia mal entregada. Entonces a mí me parece que esa no tiene ninguna relación de dimensión, el error. Por eso que en vivienda definitiva no podemos cometer los mismos errores. ¿Y qué va a pasar con las viviendas, la entrega de las viviendas propiamente tal de emergencia? Estoy hablando de las mediaguas. ¿Terminó el proceso? Porque hay una información confusa también que ha surgido, por ejemplo, si no mal recuerdo, en la gobernación de Linares, y lo denunciaba la diputada Rincón hace algunos días, indicando que había una información que decía que se acabó la entrega de mediagua y otra información que venía de la autoridad de la zona que decía que no, que todavía tenían que entregarse, cuando algunos catastros de la senadora, Rincón, indicaban que por lo menos en un par de comunas ahí se necesitaban por lo menos 700 mediaguas más. No conozco el caso precisamente, probablemente van a seguir habiendo diferencias de opinión, los alcaldes manejan bien la información y por ahí siempre podremos sacar el dato que falta, que sobra, hay problemas de información también, pero no me parece que sea la regla general. ¿Pero está cerrado la entrega de mediagua ya? ¿Terminó ese proceso? Los alcaldes, los procesos de emergencia son dinámicos, siempre hay damnificados por una u otra razón, hay casos que se levantan, hay incendios, entonces este proceso de entregar mediagua es algo que los alcaldes también siempre lo tienen disponible. Nosotros oficialmente como gobierno, como comité de emergencia, no Ministerio de Vivienda, pero sí está cerrado el proceso, pero los alcaldes siempre van a ir a la puerta. ¿Y las soluciones definitivas para las zonas afectadas en el sur, es verdad que comienzan en las próximas semanas ya? ¿3 semanas más? ¿2 semanas más? Bueno, ya tenemos nosotros más de, a esta altura tenemos 5.000 subsidios ya asignados, hacia fin de mes vamos a llegar a los 20.000. Tenemos 150.000 registrados, son cifras crecientes, se está moviendo muy rápido a nivel de las regiones, entonces nosotros creemos que vamos a ver de aquí en adelante un proceso bastante activo de entrega, subsidio y construcción. Ya han inaugurado algunas casas, vamos a inaugurar las primeras en sitios residentes este sábado, otras más acá en Paine, en Coelemu, en Arauco, y se están viendo cosas bastante notables en el proceso de reconstrucción que yo creo que vamos a tener un par de meses muy acelerado que va a durar además unos 20 meses. De aquí a fines del 2011 vamos a tener entrega sistemática de subsidios y construcción que va a durar hasta el 2012 evidentemente. ¿Y qué pasó con algunas denuncias que hubo en su momento, que fueron investigadas, pero cuya resolución al final en qué quedó, de algunas viviendas que incluso fueron de emergencia, que fueron producto de robo? Esto ocurrió en la zona de Talca y que se denunciaron a la justicia en su momento y que incluso el presidente de la República dijo que el ministerio iba a ser bien inflexible si se detectaban situaciones. ¿Eso a qué cuantía llegó o fue sencillamente marginal? Entiendo que fue marginal, pero en la coordinación que hemos hecho en el gobierno, todo el proceso de emergencia, de entrega de mediagua, la coordinó Interior con Mideplan. Nosotros entramos en la fase de vivienda definitiva con el Ministerio de Vivienda, entonces no tengo antecedentes suficientes como tal de eso, pero sí nosotros ahora que están las viviendas de emergencia instaladas, nosotros hemos tomado toda esa información, toda esa base de datos para proveer la postulación y la vivienda definitiva. Para terminar, en el tema de la impermeabilización de las viviendas, las mediaguas, porque obviamente va a seguir lloviendo, estamos con un temporal aquí en Santiago y en la gran parte de la zona centro-sur del país y por lo tanto las soluciones definitivas no van a llegar de inmediato, todas las que se necesitan. Para que el rigor del invierno no afecte más a esas viviendas de emergencia, ¿se va a seguir impermeabilizando, se le van a seguir entregando kit o eso terminó también? Bueno, el proceso general terminó, hay mucho traspaso que se ha hecho a los municipios, pero también quiero decir que hay montones de familias, de las 60 o 70 mil mediaguas que hay, más del 90% están en sitios residentes, donde vivían las personas, y las personas como están absolutamente habilitadas y tienen recursos humanos, personales, contactos, ellos han mejorado mucho su vivienda. Yo quiero decir que ese es un gran porcentaje. Aquí no solamente el papá Estado, como dicen, que está siempre resolviendo estos detalles. Hay una gran cantidad de gente, yo me gustaría valorar eso, que ha mejorado mucho sus mediaguas. Hay casos evidentemente que no ha podido y ha recurrido a los alcaldes y ha recurrido también al gobierno que a través de los municipios hemos entregado recursos y eso, mientras sea necesario, vamos a seguir entregándolo. Muy bien, subsecretario, agradecido por su tiempo con nosotros esta noche aquí en CNN Chile. Por favor, gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos también en esta media hora informativa. No se vaya, después de la pausa ya estamos de regreso nuevamente con las noticias, pero ya en nuestro formato de CNN Prime.